Sí, bien, bien, levántela bien alta. Ahí está. Sí, sí, no es vergüenza, porque es un familiar. A los amigos se los elige. ¿A la familia qué? Usted viene. Es así, viene con el paquete, viene todo junto. No, uno no elige al tío, al hermano, al cuñado, al sobrino. No lo elige, viene. Y pienso, mientras usted abre su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, después le digo el capítulo, pero vaya abriendo ahí, recordarle un poco y contar un poco mi testimonio y también aplicarlo. Qué bueno sería volver a ver. Yo creo que para esta época esa señora vive en Argentina. Bueno, me presento, perdón. Mi nombre es Raúl Salazar, para aquellos que no me conocen. El pastor me conoce ya hace como ¿cuántos años, ministro? ¿Unos 10? Sí, 10, 12 años aproximadamente nos conocemos. En esta oportunidad pude venir con mi esposa, con Keren. Yo soy argentino, ella es dominicana. Y esta historia tiene que ver con algo que sucedió en Argentina hace muchos años. Esa señora de nombre Dionisia era una de las mujeres que había tomado muy importante en su corazón el deseo de orar y predicarle a las otras personas. Y Dionisia era una de esas señoras que no había estudiado en un seminario. Yo soy profesor de seminario. No había escrito libros. Yo pude ser escritor de libros. No había viajado por otros países. Yo, por gracia del Señor, me he dado la oportunidad de viajar. Es decir, quiero contarles la experiencia de una mujer simple, una mujer sencilla, de una iglesia pequeña en un lugar llamado Argentina. Esa mujer escuchó algo parecido a lo que el pastor estaba mencionando hoy. ¿Cuántos tienen un familiar, un conocido, alguien que quisieran ustedes que conozca a Cristo? Los que tienen a alguien así, digan amén. Amén. O sea, todos tenemos a alguien, algún conocido, que queremos que llegue a Cristo. Y quizás alguno que decimos, ay, ese no sé, es muy tremendo ese. Pero ese también Dios lo ama. ¿Sí? No es que solo Dios ama a quienes usted ama, sino que Dios ama al mundo, a pesar de cómo es cada persona. Y bueno, y Dionisia tomó el trabajo de ir a nuestra casa y de ser como esa, no sé si me va a entender, como una gotera constante, una gota que caía y caía y caía. Y quizás si hoy estamos haciendo ruido y estamos hablando y todo, no sentimos, pero imagínese a la noche, ya está todo oscuro, ya están todos acostados y hay una gota que comienza a caer. ¿Se siente? ¿Sí? Y ay, ¿dónde es ese ruido? Bueno, esa señora se transformó de alguna manera en esto, porque ella tomó muy fuerte en su corazón esto y dijo, yo voy a orar para que la familia de Ana conozca al Señor. La familia de Ana era mi mamá, mi papá y 2 hermanos, Ana, mi hermana mayor y yo. Y ella dijo, bueno, yo voy a orar por la familia de Ana. El tema era que mi familia era muy religiosa en el catolicismo. Era muy religiosa. Mamá hacía fiestas y celebraba fiestas católicas y mamá me llevaba algunas veces hay como la Virgen más famosa en Argentina, es la Virgen de Luján. Cada país tiene dentro de sus religiones un lugar emblemático. Yo creo que en México, que es quizá el país que está más cerca, es la Virgen de... ¿Cómo saben, Ay, Dios de gloria. Siempre caen. Oh, son los guadalupanos, ¿sí? Ok, bien. En Argentina es la Virgen de Luján y uno tiene que ir, sí o sí, tiene que ir. Y lo mejor es ir en peregrinación. O sea, ir caminando desde tu casa, no importa dónde estés, hasta donde está la Virgen. Y mamá me llevó de niño. Yo recuerdo la escena, muy impactante, porque claro, era una catedral inmensa, yo bien pequeñito, y me acuerdo de algo que mamá pasó. Ella le había hecho una promesa, y no sé por qué a Dios, a la Virgen, que iba a entrar de rodillas a la iglesia, porque en el catolicismo es como que es muy fuerte el sacrificio humano, siendo que la Escritura dice que el sacrificio perfecto lo hizo ¿quién? Dios. Cristo, o sea, ya lo hizo Él, o sea, nosotros que tenemos que creer en Él. Pero mi madre no había cumplido su promesa y recuerdo, a mí me impactó mucho esto, porque mamá tropezó y era un lugar donde había muchas piedritas pequeñas rojas y mamá cayó de rodillas allí y sus rodillas se ensangrentaron enseguida. Y lo primero que dijo mamá fue, entendiendo el pensamiento de esa religión, es: como no cumplí mi promesa, Diosito me está...
Exacto, o sea, ¿cómo está la mente, no? O sea, Dios te va a castigar. Y desde niño yo me acuerdo que era una extraña combinación, porque me decían, Diosito te va a castigar. Y era como, Diosito es bueno, pero te va a castigar. Y esa combinación, y bueno, fuimos a esa iglesia, pero mamá no solo era de las iglesias. Mamá cada tanto, cuando la iglesia no le funcionaba, se enteraba que en el barrio había gente que hacía cosas. No sé si usted sabe. ¿Sí? ¿Usted conoció gente así? O sea, mire, hay uno que yo me acuerdo de niño, no sé si es un término, creo que no es un término técnico, médico, nada, pero dicen, el niño está empachado. ¿Y qué te hacen esas doñas? ¿Qué te hacen? Ah, ¿cómo saben? Ya van dos. Oh, santo. Y sí, y bueno, y después estaba el otro que también me acuerdo de mí. No, tiene mal de ojo. También, sí. Y esas doñas te curan. Hay que ver qué cosa te meten espiritual. Pero me acuerdo que mamá era ese tipo de persona. Y llegó Dionisio. Y Dionisio le empezó a hablar de quién. De Cristo. Y mamá era como que decía, sí, yo voy a la iglesia, yo tengo a la Virgen en casa, yo hago fiestas de mi cultura, de mi país, voy a la iglesia, voy a misa, cada tanto voy a misa, y también voy a lo que llamamos en Argentina curanderos. O sea, yo ya tengo, o sea, como que mi mamá pensaba, ya estoy cubierta, ¿sí? O por la Virgen y toda la teología católica, o si no funciona, como por los curanderos. Y yo nací en esa casa. Y yo de niño no entendía nada, ¿comprende? O sea, a mí me mandaron a la escuela católica porque era lo de la familia, pero yo veía que mi familia, como decía el pastor, había borracheras, había peleas, me acuerdo que fue, no sé si ustedes conocen las planchas voladoras. ¿Usted conoce? ¿No? Yo las conocí en casa, sí. Y ahí conocí la buena puntería de mi madre. Porque no sabía que mamá era bien chaparrita, así era que tenía una puntería la petiza. No sabe. Porque cuando se peleaban en casa, ay, mi madre, o sea, estaba mamá y papá y se peleaban duro, pero iban a la iglesia. ¿Sí? Iban hacia la procesión, a fiesta de esto, al curandero, pero era un caos en mi vida. Y Dionisia vio eso. Dionisia, como usted, como una persona de iglesia, conoce a su familia, conoce a sus amigos y dice, oh, esta persona necesita ¿qué? A Cristo. Diga conmigo, esas familias necesitan a Cristo. Porque alguna vez empezamos, ay, si tuvieron mejor trabajo, ay, si tuvieron una linda casa, ay, si tuvieron mejor carro. Esas son cosas secundarias. Lo que cada persona necesita primerito es a Cristo. Y bueno, y Dionisia lo entendió. Y Dionisia dijo, bueno, me imagino como usted, bueno, voy a orar y se van a convertir. Pero no fue tan así. No, porque el diablo dijo, no me lo vas a sacar, no me lo vas a sacar. Y yo me acuerdo que desde niño, desde 6 años, la primera experiencia que tengo, que recuerdo es a los 6 años, me regalaron una Biblia. Y yo estaba en primer grado aprendiendo a leer y contento, tenía mi Biblia, pero yo sabía que mi papá era bien rebelde, bien enojón con esas cosas. Así que me acuerdo que cuando Dionisia me regaló la Biblia me dijo, pero escóndela, no se la muestres a tu papá, porque tu papá se va a enojar. Y yo, sí, Dionisio, sí. Así que llegué, papá estaba en el trabajo, yo llegué, la escondí en un lugar bien guardadita. Y a la noche, cuando me fui a acostar, me acordé que Dionisia me había dicho que todas las noches tenía que leer la Biblia. Así que me levanté de mi cama y fui a la sala donde estaba mi papá y ahí estaba escondida la Biblia. Y yo entré y como que comencé a buscar y por ahí escuché la voz de mi papá que me dijo, ¿qué estás buscando? Y bueno, ahí ya entré en conflicto teológico porque no hay que mentir. Pero, ¿qué le dije de niño? ¿Qué le dije? La verdad, como niño, mi papá puso ese tono fuerte. ¿Qué estás buscando? Bien asustado yo, ¿qué le dije? Pues nada. Es como cuando usted, mujer casada, le pregunta a su esposo, que lo ve así, dice, ¿qué estás pensando? ¿Y qué te dice tu esposo? Nada. Y usted dice, ¿no puede ser? Sí, tema para otro día. Los hombres pensamos en nada. En serio, hay días que yo me desconecto y pongo modo nada. Pero me acuerdo bien pequeñito y papá, ¿qué toca? Nada. Y claro, papá entendió mi tono.
Porque los padres, las madres, cuando usted está casada, pues sabe, el tono de nada o nada. Entonces, a ver, y se metió ahí, empezó a sacar todas las cosas y ¿qué encontró? ¿Qué hizo mi papito? Mi papito agarró la Biblia, la rompió, dijo: en esta casa no va a haber esto. Estos evangélicos locos. No, nosotros somos católicos. Y él pensaba que ser católico era sinónimo de ser hijo de Dios. Y quizás mucha gente se cría así, porque nacemos en un país con esa fe preponderante. Le digo que de México para abajo, prácticamente todos los países, la religión más fuerte y la religión oficial del país es el catolicismo. Cuando nace tiene que ir a bautizarlo. Si en algunos países, si no lo bautizan, no te dan nombre, no te dan permiso, no te dan cosas, no te puedes casar, no puedes hacer un montón de cosas si no entras en esa fe. Entonces, en esa familia yo estaba, pero Dionisia siguió, y siguió orando, y claro, yo de niño era bien dócil, como cualquier niño, que uno le habla del amor de Dios, de la misericordia, y los niños como que sí, con ese tono dulce, sí, vas a orar, sí, Dionisia, y vas a pedirle a Diosito, sí, Dionisia. Pero llegó la adolescencia. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Hay cambios, y ya uno no es sí a todo el mundo, sino ahora es no a todo el mundo, porque no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me dirija. En esa época de la vida mis padres se habían separado y Dionisio seguía como gotera ahí, y predicando, y yo de niño decía: ay, qué lindo, le voy a poner por años, ¿no? Mire, esta me la enseñaron unos hermanos mexicanos, a ver si la va a entender. Yo creo que sí, que cuando uno recién se casa, a su esposa le dice: ¿cómo amaneciste? No sé si la conocen ya algunos. Pasan unos años y le dice: ¿cómo amaneciste? Y pasan como 30 años y le dice: ¿cómo amaneciste? O sea, cuando yo tenía 6 años y Dionisia me hablaba del amor de Dios, yo decía: sí, Dionisia, qué bueno que viene Dionisia, gloria a Dios, Dionisia. Tenía unos 10, 11 años, sí, viene Dionisia, me enteré que viene Dionisia. Tenía 14 años, con todo el respeto de mi alma, le voy a ser bien sincero, no es una palabra agresiva, quizás es chocante para algunos, pero yo: otra vez esta vieja. Porque yo tenía 14 años, 15, sin Cristo, mi vida era totalmente ajena a las cosas de Dios, y cuando me decían: viene Dionisia, otra vez la vieja esta. Y cada vez que venía la vieja, ¿de qué hablaba? ¿Y de qué hablaba? Y de Cristo. ¿De qué va a hablar? Y se metía y como que me quería, claro, ella pensaba: yo sigo siendo el niño aquel. Y no, este niño de 14, 16 años no quería saber nada. Así que yo cuando veía que entraba, ya no le voy a decir vieja para que no se enojen. Cuando veía que entraba Dionisio decía: me voy. Y trataba de hacer otra cosa. Ahora Dionisia seguía orando, como usted va a seguir orando. Ok. No que la familia se convierta mañana mismo, que ya el domingo que viene gloria a Dios, sí sucede. Pero el diablo trabaja para que usted esté allí orando y él no lo va a querer largar a esa persona. Por eso cuando usted empieza a orar, hasta parece que se pone peor la otra persona. Y en esa época fue que yo empecé a fumar. ¿Sí? Y mi madre también era como que estaba bien preocupada y no sabía qué hacer. ¿Y por qué fumaba? Porque mis amigos fumaban. A los 13 años. En esos años yo me acuerdo que vi una publicidad. Entiendan, yo no cristiano, ¿sí? No cristiano, totalmente ajeno a Dios. Y yo vi una publicidad con un hombre que estaba rodeado de mujeres hermosas. Y él fumaba. Y yo dije: ahí está. Ahí está. Es el cigarro. Y entiendan mi locura, 13 años tenía. Y empecé a probar cigarros con mis amigos, ninguno cristiano. Y compré primero un paquete pequeño, luego un paquete grande, luego seguí fumando. Nunca llegaron las mujeres. Y un amigo me miró bien simpático, mi amigo, de esos amigos que uno no sabe si son amigos o no tanto. Pero me dijo: Raúl, es que no te diste cuenta, el hombre de esa publicidad es bien güero. Y le dije: no era el cigarro. Ay, ¿pero qué seguía haciendo Dionisia?
funcionando, invitando a mamá a la casa. Y mamá muchas veces, que estaba en tantas crisis de vida, no tenía dónde ir. Y era la oportunidad, y Dionisia pudo observar eso. Y dijo, Ana está en crisis, Ana está en problemas. Ana, no quiere venir a mi casa, no quiere venir a compartir algo, a tomar algo, así un momentito, a platicar. Y para mamá era como una escapada de todos sus problemas. Así que iba mamá no para ser predicada, sino iba porque en esa casa había paz. En esa casa había amor, en esa casa había misericordia, en esa casa había algo espiritual que mamá y yo no sabíamos. Y me acuerdo, voy llegando al punto, me acuerdo que en una de esas oportunidades mamá me dijo, bueno, tengo que ir a la casa de Dionisia, pero nosotros estábamos viviendo muy lejos, no teníamos carro, había que ir en un bus, en un tren, luego caminar. Y me dijo, ¿me acompañas? Y yo ahí como que no, me dio pena dejarla ir sola, tan lejos, y le dije, está bien mamá, voy. Oh, a ver, a Dionisia. Está bien. Y ni bien entramos a la casa, me acuerdo que entramos y ahí nomás estaba ya la cocina. Y estaba Dionisia, la cristiana, con otra señora que nunca supe su nombre, también cristiana. Y para mí era como ya demasiado. ¿Entiendan? Dos cristianas juntas era como que ya... ¡ah! Y claro, cuando entró mamá, enseguida las dos le empezaron a hablar de ¿quién? De Cristo. Y yo dije, no. Y le dije a Dionisia, ¿puedo ir a mirar tele? Como para salir del medio de todo esto. Y la señora nueva que estaba aquí, que yo nunca la había visto, me dice, ¡ay, qué bueno! Ahí está mi hija. Y yo dije, es de Dios esto. Ahí me convertí. Y me fui a sentar y me acuerdo, era una muchachita, una jovencita rubia, y empezamos a mirar tele y a platicar, pero el problema era que ella también era cristiana. Ay, Dios. ¿Y qué hizo? Otra más. Era como que Dios lo estaba persiguiendo. ¿Entiendes? Y es lo que Dios hace con esas personas. No los persigue porque no los ama. Justamente los persigue porque los ama. Y te pone una persona y un compañero de trabajo y un amigo nuevo y un familiar que se pone de novio, se casa con un cristiano. Y este viene y te habla de Dios y empieza, podemos orar por la comida. Oh, está bien. Está ahí, podemos orar por el viaje, ¿para qué? Y como que Dios empieza a rodearte de personas. Y me acuerdo que ella me empezó a platicar y me dijo, sí, porque yo le escribí una carta a Jesús. Y yo dije, pobrecita, tan pequeña y tan loca de chiquita. ¿Cómo le enviaste la carta? Pues, ¿qué correo? ¿Qué empresa te lleva cartas al cielo? Y ella escuchó con paciencia, con misericordia, y me siguió hablando, y me habló de la carta. Yo me reí durante como 2 horas. Y en serio, me reí en su cara durante las 2 horas que me habló, pero ella siempre estaba, porque yo le escribí una carta a Jesús. Y porque Dios respondió a mi carta. Y Dios responde las oraciones. Y yo le escribí mi carta y Dios me respondió. Y después de 2 horas, mamá por fin dijo, nos vamos. Y yo dije, gracias a Dios. Aunque no era cristiano, y esto es bien difícil, porque hay gente que no va a la iglesia, dice que no cree en Dios, pero cuando se salva de algo, ¿qué dice? Gracias a Diosito. Y no sé por qué, yo gracias a Dios. Y me fui a casa riéndome de la jovencita loca que escribe cartas. Pero ese día, yo no sabía que tantas oraciones y tantas gotas que habían caído, era el día que por fin esa semilla se iba a quebrar adentro de esa tierra. Usted conoce el pasaje de Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra ahí, muere, o sea, revienta para poder dar la vida. Yo no sabía, pero ese día, yo me acuerdo que llegué a casa, habiéndome reído durante 2 horas de ella, llegué a casa, mi mamá se fue a su cuarto y yo me fui al mío. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Escribí una carta. Bien loco. Pablo diría bendita locura en el libro de Hechos, o sea, y yo me acuerdo y todavía la guardo, porque para mí simboliza muchísimo de mi fe, de mi conocimiento a Cristo. Empieza así, mire, yo no sé si existe eso o no. O sea, yo no le iba a andar con vueltas, o sea, yo no le iba a andar mintiendo, diciéndole Jesús siempre creí en ti. No empecé bien. Yo no sé si existe eso o no.
Pero una joven me dijo que si uno cree en ti y te pide un milagro creyendo, tú lo puedes hacer. Mira, esta es mi necesidad. Y mi necesidad era, estábamos teniendo que dejar una propiedad, estábamos rentando, y mamá no tenía un buen trabajo, o sea que no teníamos dinero. En los contratos en Argentina había que pagar la llave. Cuando entregan la llave se pagaba un dinero. Cuando se firma el contrato se pagaba otro dinero. Y meses por adelantado de garantía. Así que no teníamos ese dinero. Y entonces yo le puse, yo necesito una casa. Me dijo una joven que tú puedes hacer un milagro. Si tú puedes ayudarnos y darnos una casa, yo te prometo que voy a ir a la iglesia todos los días que pueda. Entonces yo escribí esa carta. Y la firmé. Raúl. Ahí como, ya está. Ahora, ¿por dónde la mando? No sé. No sé a qué empresa voy a ir a pagarle para que me lleve esta carta. Pero esa carta, Dios la leyó mientras yo la estaba escribiendo. Y es más, creo mientras estaba todavía en mi corazón. Y en menos de una semana, una señora vino a buscarnos, a mi mamá, y le dijo, me enteré que hay una señora en tal lugar que está rentando una casa. ¿Quieren ir a verla? Y como teníamos que dejar esta casa urgente, mamá dijo, sí, vamos. La escena fue así. Llegamos a la casa y la señora iba adelante, mi mamá aquí y yo aquí, y le iba diciendo, bueno, esa es una recámara, aquí hay otra recámara, una casa muy grande, muy amplia. Y mamá le dijo, ves que señora, nosotros en este momento cuando vio la casa, mamá pensó, hizo números, y dijo, señora, es que nosotros no tenemos para la llave. Y la señora se dio vuelta y le dijo, ¿quién habló de llave, señora? Le estoy mostrando la casa. Y seguimos. Mamá, pasaron 2-3 minutos más y le dijo, señora, es que nosotros no tenemos para el adelanto, para el anticipo, para pagarle los meses adelantados. Y de nuevo la señora, ¿quién habló de anticipo? ¿Quiere seguir viendo la casa? Sí, señora. Casi nos regañaba. Sí, señora. Y de última dijo, es que no tenemos dinero para el contrato. Y de nuevo, ¿quién habló de contrato? Y como que nosotros quedamos bien desorientados porque llave, contrato y adelanto es lo lógico. Y ella dijo, ¿quién habló de eso? Así que cuando terminamos nos dijo, ¿les gusta la casa? ¿Y qué cara piensa que pusimos mamá y yo? Así como, sí, nos gusta. ¿Tienen dinero? No. O sea, dijo, bueno, a ver, les hago un trato, eso. A ver qué les parece. Viven acá los primeros 6 meses sin pagar nada. ¿Ahí le gusta el trato ya? ¿A usted le gusta? Ya, esto como que sonríe usted también, como que bueno, o sea, 6 meses sin... Y mientras pueden van haciendo algo de pintura, algo de arreglo, y después de los 6 meses vemos cómo hacemos un contrato a ver si pueden empezar a pagar. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. El tema fue que fuimos a casa y Dios me hizo acordar de qué. Así que yo fui, tomé el papel y empecé. Yo no sé si creer en ti o no, si existe eso o no, y leí hasta danos la casa. Danos la casa. Pero la otra parte yo no la quería leer. Y Dios me dijo, lee un poco más abajito. No, está pues, tremendo lo que hiciste. Ahora creo en ti. Yo te pedí una casa así, tú me diste la casa. Qué tremendo, Dios, en serio existe. Lee más abajito. Está bien acá, está bien acá. ¿Qué decía más abajito? ¿Voy a ir a la iglesia? Todos los días que pueda. Imagínense, ahora soy pastor. O sea, ¿cuántos días voy a la iglesia? Soy la iglesia, vivo en la iglesia. Ahora, cuando pienso en toda esta historia, si usted me hubiera conocido entre mis 14 y 16 años y alguien le hubiera dicho, oremos por ese joven, yo, bebiendo, fumando, un lenguaje horrible, mis amigos, muchos drogadictos y ladrones, y yo andaba junto con ellos y estaba aprendiendo a hacer eso, ¿usted creería que se puede convertir o no? Dígame la verdad. ¿Sí? Como que algunos miran y dicen, está difícil. O sea, porque es como que vemos tantas conductas, tantas situaciones de vida. Y en Romanos hay una historia que a mí me apasiona, de una familia, que yo no sé si usted alguna vez lo vio de esa manera, pero bueno, hoy vamos a aprender un detalle nuevo quizás, o reafirmar si es que ya alguna vez lo estudió, lo analizó, y luego vamos a hablar. Pero quisiera que usted mire en Romanos capítulo 16, ¿sí? Esta carta es una de las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Pablo escribió desde el año 49, la primera carta a los Gálatas, hasta el 68,
la última de sus cartas, segunda de Timoteo. Escribió cartas a iglesias y escribió cartas a personas. Escribió cartas estando libre y escribió cartas estando preso. Porque él no podía estar en todos los lugares, como nadie puede estar en dos lugares a la vez. Y cuando él se enteraba que había una necesidad en una iglesia de las que él había fundado, o de las que él conocía de alguna forma, escribía una carta dando consejos, cómo tienen que hacer las cosas. Hoy nosotros no usamos carta. Hoy, si uno de nuestros hijos nos llama pidiéndonos un consejo, nos enteramos que algún familiar está en crisis, le escribimos por alguna de las redes sociales qué es lo que tiene que hacer. Le vamos a decir, haz esto primero, haz esto segundo, fíjate esto, y le vamos a ir dando instrucciones. Hoy tenemos esa ventaja de redes sociales. En aquellos siglos nada de esto existía. Lo único que existía era como nosotros, algunos quizás, escribimos cartas en papel cuando éramos niños. ¿Quiénes son los que escribieron y enviaron alguna vez una carta en papel? Manos en alto. ¿Sí? Ok, toda esta gente joven. Sí. Cuando el otro día hablaba con un amigo y le dice, sí, le mostré un cassette a uno de mis hijos y mi hijo me dijo, ¿para qué sirve eso? Y uno dijo, qué viejo estoy. Las cartas en papel, nosotros obviamente ya casi no se usan, escribir en papel. Se hacen por computadora y muchas cosas se usan en redes sociales. Pero Pablo escribía cartas. Y en esas cartas, en el capítulo 16 de la Carta de los Romanos, él va a hablar acerca de saludos. Un momento emotivo para él. Ya escribió 15 capítulos maravillosos en la carta, mucha teología, mucha doctrina. Pero en este capítulo final, en el 16, va a mencionar personas que son importantes para él. Es como nosotros estamos saliendo con mi esposa el día martes, ya nos vamos para Argentina. Y estuvimos varios meses aquí sirviendo en la zona del Valle. No sé cuántos conocerán, quizás la ciudad más importante en la zona del Valle es McAllen. Si alguno tiene idea por dónde queda, nosotros estábamos cerquita de ahí a unos pocos minutos en un lugar que se llama Weslaco. Y en esos meses hicimos amistades. Y ahora cuando nos estábamos yendo había varios hermanos que nos decían, ay, se va, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo? Y yo podría, como mi esposa también, hacer una carta de gracias. Por ejemplo, diríamos, gracias Marco y Leticia por la hospitalidad y el amor. Gracias Horacio e Hilda por cada pozole. Gracias. Sí, o sea, gracias Maggie y Germán por esa salida hermosa a la Isla del Padre que pudimos pasear ese día. O sea, le recordaríamos a personas que de alguna manera tienen una relación, algo más profundo. Si bien conocimos a mucha gente, hay algunas que son las que quedan marcadas en el corazón. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Él va a escribir acerca de personas, pero dentro de esas personas va a meter a alguien que quiero que trabajemos en eso y lo apliquemos al mes de la iglesia. Dice el capítulo 16, a partir del versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién más? Y a mí mismo. O sea, ¿qué dice de Febe? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué lugar ocupaba? Era una diaconisa. Había servido, había trabajado y dice, por favor cuiden a Febe. Yo creo que usted tendría personas a las cuales diría, cuídenme a tal persona, cuídame. Generalmente, ¿cuántos son hermanos mayores aquí? Primer hijo de familia. ¿Sí? Cuando papá o mamá salían, te decían que cuida a tus hermanos. Cuida a tus hermanos. Y uno pensaba, oh sí que les voy a cuidar. Y los hermanos decían, no los dejes solo, papá, no los dejes solo. Porque algunos hermanos mayores son. Pero bueno, aquí no hay, en otros países. Otras mujeres importantes, fíjense qué lindo, ¿no? Una familia acá. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales yo no solo yo doy gracias, sino también que todas las iglesias, wow, de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. No sé cuántos están pensando en nombres para sus hijos. Mire este qué lindo nombre. Saludad a Epeneto. ¿Sí? Si está embarazada, Epenetito. Queda lindo. O sea, no sé. Y hay otros que son más complejos. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo cuando Pablo predicó en el segundo viaje. Saludad a otra mujer, María,
La cual ha trabajado ¿qué? Mucho. ¿Quiénes trabajan más en la iglesia? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué opinan? ¿Quiénes trabajan más en la mayoría de las iglesias? Las mujeres. Es como que siempre están, pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar, hay que decorar, hay que trabajar, la cocina, las fiestas, los niños, los dramas, las canciones. Están como que, qué bueno es tener mujeres en la iglesia. Porque son un regalo de Dios, son una bendición. Le digo que si no fuese por ustedes, la iglesia sería tan aburrida. En serio. Porque los hombres hacemos tareas, pero como que no tenemos tanto como ustedes tienen alegría, diversión, sonrisa, creatividad, ritmo y tanto que le ponen. Y acá Pablo está mencionando mujeres y dice, mire, esta mujer fue tremenda, esta otra mujer también fue tremenda. Y no tremenda por problemas, está diciendo tremenda porque realmente ha servido, ha trabajado, ha honrado. Pero ahora viene una parte que quisiera que usted le ponga más atención. Hay un saludo especial a dos personas. ¿Quiénes son? Y a Junias. ¿Mis qué? Y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y que también, fíjese este detalle, que fueron antes de mí en Cristo. Seguimos porque hay algo más. Saludad Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a, casi digo Apeles, casi. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Y uno más, ¿a quién? Saludad a Herodión, mi pariente. Luego dice, bueno, saludad a otro más. Pero quisiera quedarme con estos tres nombres. Vamos a poner de nuevo el versículo 7, por favor. ¿Cómo se llaman? El versículo 7 de nuevo, si lo pueden colocar. ¿Cómo se llaman? Andrónico y Junias. Y el del versículo 11, ¿cómo se llamaba? Herodión. ¿Qué son estos de Pablo? Parientes. Pero el versículo 7 dice algo interesante. Y que también fueron, ¿qué? Antes de mí, en Cristo. Lo que estaba expresando el apóstol Pablo acá es algo que por ahí no sé si usted lo analizó o lo vio de alguna vez de esta forma. Él está diciendo de alguna manera en esta carta a los romanos, estas familias, estas familias, son parte del gran trabajo que Dios utilizó para que yo, Pablo, ¿qué? Conociera a Cristo. Pero el tema es, y por eso yo le hablaba al principio, de personas difíciles. Porque en casa muchos de nosotros tenemos una persona que no fuma, que no toma, que no echa maldiciones, que es responsable en su trabajo, y decimos, esa persona como que va a ser bien fácil que llegue a la iglesia. Porque es una persona que no tiene un estilo de vida malo y no anda con malas juntas y es una persona accesible, es educado. Yo sé que si lo invito a él, es muy probable que me diga, sí, voy a buscar la oportunidad para ir. Pero tenemos otros que son bien tremendos, que tienen una forma de hablar bien grosera, que tienen una conducta inapropiada y que lo único que le gusta hacer es hacer cosas aparentemente malas. Y cuando pensamos, lo invito a la iglesia y nos ponemos a pensar, ¿querrá ir a la iglesia esta persona? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente si pensaríamos, lo invitamos a la iglesia? ¿Qué nos va a decir? No. Porque la iglesia es para los viejos, para las mujeres, para los enfermos, para los que no saben nada, para los que les quieren lavar la cabeza y se dejan. No, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero tener mi vida. Ahora, estas familias, Andrónico, Junias y Herodión, tenían a alguien así en su propia familia. ¿Quién era? Saulo, todavía no Pablo, Saulo. ¿Y cómo era Saulito? ¿Cómo era Saulito? ¿Qué sabe usted? Religioso, dijo alguien, pero religioso de los buenos. ¿Sí? Yo le dije que a mí me criaron en la iglesia católica romana. Luego me mandaron al colegio, 6 años de colegio en un colegio católico. Y me acuerdo 2 oportunidades en las cuales, porque la gente me veía en el colegio católico, pensaba que yo era católico.
Pero yo estaba en el colegio, pero ni siquiera era católico. Y un día me dijeron mis autoridades, tenés que confesarte. Y yo decía, ¿qué anda contando a ese yo? No. Y me la pusieron mi director bien clara. Me dijo, mira, si tú estás en el colegio no puedes pasar de este año si no te confiesas por lo menos una vez. Dije, ok, está bien. Y no era un confesionario, no sé si alguna vez usted vio los confesionarios de las iglesias, que es un lugar donde generalmente está en contra de la pared, es como una pequeña casilla de madera, donde el sacerdote entra, se sienta, y usted viene de uno de los dos costados, y hay como una reja acá, que usted no puede ver bien al sacerdote, y el sacerdote tampoco usted. Es como para preservar un poco la privacidad. Y ahí se sienta él y le dice, por ejemplo, ¿tu nombre cómo es? ¿Tu nombre? ¿Natalia? Le dice, ¿cuáles son tus pecados, hijo mío? Y uno tiene que empezar a ¿qué? Contarlos. Pero en este caso, como yo estudiaba en ese colegio, no fue así privado. Directamente se sentó el sacerdote al lado mío y me dijo, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para contar? Y yo me Dios así a los ojos, está feo que le cuente mi vida. Y siempre me acuerdo, yo era bien tremendo y tenía, por decirlo de alguna manera, como 10 pecados feos, groseros, feos, eran 10. Y venían del más suavecito hasta el más horrible. Y yo dije, bueno, voy a empezar por el suavecito. Voy a empezar por el suave. Y empezó, y bueno, Raúl, ¿hay algo que quisieras contarme, confesar? Bueno, sí, yo quisiera contarle, y empecé a contarle. Y cuando empecé a contarle, mire el rostro, mire, así solo. Y yo veía la cara de dolor que tenía. Y no sabía si seguir o no. Claro, porque digo, este hombre se me muere acá. Le va a dar un paro. Y bueno, y como que terminé el primero y él ya estaba con una Padre Nuestro, Señor de Marías para todos lados, andaba de este lado. Y persignándose y terminé. Y vi, ¿algo más? Así como algo más. Le dije, no, eso es todo. Porque dije, si sigo en serio se me muere. Y me acuerdo que me dijo, bueno, la frase, te absuelvo en el nombre de 20 Padre Nuestros, 30 Ave María, ahora mismo empezamos. No sé si usted alguna vez hizo el Padre Nuestro o oró el Padre Nuestro. ¿Cómo es? Lo sabe, ¿no? Sí. Bueno, algunos están, amén. Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, pero como yo tenía una bronca, estaba bien enojado, y me dijo 20 tenía que hacer. Y luego 30, ¿qué? ¿Cómo es la de María? Alguna hora va a decir, lo saca el rosario y va a decir, Santa María, Madre de Dios. Y me acuerdo que fui y me dice, Padre nuestro santificado, amén. Padre nuestro santificado, amén. Padre nuestro y yo quería rápido. Porque para mí, como que no tenía sentido, y aparte era pensar, hey, me porté mal y me mandan a hablar con Dios. O sea que me tengo que portar bien y no hablo nunca. ¿Entiende cómo es la metodología? Si te portas mal, tienes que ir a rezar. Entonces me porto bien y no lo veo nunca. Uno saca sus conclusiones erradas, ¿no es cierto? Pero las saca. Entonces yo estaba ahí adentro y quería vivir en una religión. Y me acuerdo que me dijeron como mamá, tienes que peregrinar a Luján. Y yo no quería, eran 60 kilómetros, eran como 45 millas caminando. No es tan fácil, ¿no? Y más en este país que casi ni se camina. Sí, porque usted desde que vino a este país es carro para acá, carro para allá. Hay que comprar a 2 bloques, vamos en el carro. Cuando eras niño, ¿cómo hacías? Caminar y caminar y caminar, ¿no? Si alguien, gloria a Dios, te llevaba en carro, gloria a Dios era. Bien, ahora, caminar como 45 millas las caminé, pero ¿cómo las caminamos? Éramos un grupo bien rebelde, así que llevamos bebida alcohólica. Para el viaje, pues hacía calor. ¿Entiendes? O sea, era mi vida. 16 años sin Cristo. Entonces llevamos bebida, llevamos música. ¿Ah? Y nada de ir cantando, como no me acuerdo de una de las canciones,
Ay, Jesucristo, Jesucristo, tú eres así, y si no la otra, tú has venido a la orilla, que eran las canciones que me enseñaban en la iglesia católica, ¿no? Y nadie cantando eso, ¿qué íbamos? Y así se pasaron bien fácil en las 45 millas. Y cuando llegamos el sacerdote dijo, bueno, ¿van a entrar a misa? No, ni ahí. ¿Dónde se puede desayunar? Y ahí hay chocolate y churros. Es de Dios. Desayunamos y nos volvimos a casa. Para la gente que nos vio, habíamos hecho la peregrinación. Para la gente éramos religiosos. Para mí, la verdad, y para Dios menos. Nada. Ahora, yo no sé cómo viviría Pablo, pero Pablo dice en la Escritura, en Gálatas, en Filipenses, que él era exigente. Y si todos caminaban 60 millas, él hacía 62. Y si todos oraban 2 horas, él oraba 4. Y él era fariseo, pero de los buenos, bien exigente, bien riguroso, bien ley, pura ley. Y como que él estaba dispuesto a criticar y a juzgar a quienes, pues a todos. Yo no sé si usted conoce a alguna persona un tanto legalista o religioso que anda mirando a ver cómo vino. Y enseguida ya con esa mirada te dice impía, pecadora. Yo tuve hermanos dentro de las iglesias que pastoreé que algunas veces, yo ya llevo más de 30 años en el ministerio, algunas veces yo prediqué serio, de tantos años, algunas veces prediqué serio. ¿Qué significa serio? No enojado, sino serio, porque era un tema serio. Y tenía uno en una de esas iglesias que venía y me decía, ese es mi pastor, ese es mi pastor, a la gente hay que darle duro, pastor, duro, pastor, hay que darle para que aprendan, pastor. Me decía, pastor, ¿usted me va a dejar predicar a mí? Y yo por dentro decía, jamás. Porque yo no sé qué pensaba. Él quería estar aquí para empezar, pecadora, pecador, impío, perverso, al infierno. Amén a Dios. No sé cómo se imaginaba, pero así era Pablo. Ahora resulta ser que Andrónico, Junias y Herodón se convirtieron. Y llegaron a una iglesia más o menos como esta, donde le dieron una tarjeta. ¿Sí? Y le dijeron, ponga el nombre de alguien que usted quiere que se convierta. Y los 3, ¿qué nombre pusieron? Saulo. Y cuando uno le dijo, ¿a quién pusiste Saulo? No pierdas tiempo. No, Saulo, olvídalo. Porque Saulo era de esas personas que creemos que jamás se van a convertir. ¿Qué en casa tenemos? ¿Qué en el trabajo tenemos? ¿Qué son los que roban, los que mienten, los que maltratan, los que echan maldiciones, los que son infieles y cuántas cosas más? Y no es que solo ellos. Hay personas que aparentemente son buenas, pero usted dice, esta persona parece que jamás va a creer en la iglesia. Y ese era Saulo. Ahora bien, ¿qué hizo la familia? ¿O qué se supone que hizo la familia? La iglesia, de acuerdo al libro de los Hechos, a partir del capítulo 2 comenzó a crecer. El bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés, Pedro predicó, ¿a cuánto número elevaron? A 3.000 personas. En esos años mucha gente llegó y muchos comenzaron a orar, típico, por su familia. Es lo lógico. Si usted ama a su familia, a sus conocidos, a sus vecinos, ay, Dios amado, toca sus vidas, ay, Señor, acércate, envíale ángeles, pon personas, Señor, que tu espíritu le hable en el sueño, en la vigilia, en el trabajo. Y buscamos la forma y nos imaginamos cómo Dios puede tocar a esa vida. Y hay vidas que gracias a Dios llegan en las pocas semanas. Pero hay otros, que parece que se ponen más difíciles, bien difíciles. Porque en esos momentos es como que el instante en el que el diablo está percibiendo que se le está por escapar. Para que me lo entienda, voy a pedirle a 2 jóvenes o 2 hermanos que me ayuden. ¿Tú puedes venir? ¿Tú? Sí, ven y búscame un varón más que quieras. Alguien que puedas traerme tú, así me va a ayudar en esto. Ven. Bien, el que está así bien elegantito va a ser de cristiano. ¿Sí? Tú vas a ser el que está aquí en el medio. No, tú en la punta, perdón. Tú allí más allá. Tú aquí, ¿sí? Y yo, para no ponerle a la hermana en el conflicto, voy a ser del diablo. O sea, para que entiendan. Cuando una persona no está en Cristo, obviamente es amigo de ¿quién? Del diablo. Andamos de buenas juntas. O sea, porque quizás no sea el peor de los pecadores, pero él, al no estar bajo la luz de Cristo, está en las tinieblas. Entonces yo lo tengo bien comodito aquí y lo hago disfrutar la vida, ¿sí? Con lo que sea, le ofrezco un montón de cosas con tal de que se quede conmigo. Ahora resulta ser que aquel que es familiar o amigo se convirtió a Cristo. ¿Y qué comenzó a hacer?
Ahora, y comienza a tocarle la mano como para jalarlo para tu lado. Ahora, yo me doy cuenta de que... ¿Qué es mío? ¿Qué pasó? Vamos de vuelta, segunda toma. No me lo sueltes. Que se asustó. Porque, entiéndame, y esto me va a servir, en serio, y esto le va a quedar marcadito. Porque cuando el diablo percibe que usted me quiere sacar va a venir y dice, ¿quién eres tú para meterte entre nosotros? ¿Quién te piensas que eres? ¿Quién te piensas que eres? ¿Quién te dio autoridad a ti? ¿Tú piensas que yo no puedo meterme con tu casa y tu familia también? ¡Wow! Imagínense, si el mero viene y se te presenta así. ¿Vio cómo hizo el hermano? Está bien, te lo dejo. Pastor, uno está por él. Porque me da cosita. Bueno, volvamos a la escena, volvamos, dale. Sí, empieza. Y cada vez se está orando más, porque ahora no solo es él, sino su familia. Un poco más. Y ahora encima él puso el nombre en la iglesia. Así que toda la iglesia está orando por él. ¿Y qué está pasando? Sigue. Está. Y yo me estoy dando cuenta de que. Ahora, en este instante, perdóname, disculpa, tú también te vas a acordar de mí. En ese instante, el diablo se va a jugar las últimas cartas. Las últimas. Porque sabe que está a punto de qué? De perderlo. Y como no quiero perderlo, voy a ver qué le ofrezco. ¿Qué te doy? ¿Qué quieres? ¿Qué soñaste en la vida? Lo que hayas soñado, yo te lo doy. Gratis. Solo dile que no a él y dime que sí a mí. ¿Entiendes este momento? En este momento en mi vida, y yo es la primera vez creo que voy a contar eso en mi vida, en una iglesia. Yo tenía 17 años. Entre los 16 llegué a la iglesia y a los 18 Cristo me habló. Y me entregué bien a Cristo. A los 16 llegué a la iglesia porque Dios hizo el milagro en la casa. A los 18 Dios me habló y pasé a tomar el paso de bautismo. Porque realmente creí en Cristo y dije, quiero cambiar mi vida. Pero en ese instante, cuando el diablo persiguió que estaba ahí ya perdiéndome, apareció una joven, entienda, varón solo, sin Cristo, hombre, ¿me entiende? Apareció esta joven de la nada, así como que parecía como, no sé si alguna vez vio los dibujos animados, eso que se... Dice, te concedo 3 deseos. Y yo dije, wow, está linda. ¿Entiendes? Sin Cristo. Ahora, en esos meses fue que Dios terminó de trabajar conmigo y mis pastores, mis líderes me dijeron, tienes que dar el paso de fe. Si te has creído en Cristo, el bautismo es la semana que viene. Tienes que dar ese testimonio. Y el diablo en ese momento me estaba ofreciendo y poniéndome ese servicio así de regalo acá, toma, disfruta la vida. Y yo siempre me voy a acordar de esto. Gracias, amado, gracias. Me acuerdo de esta escena. En mi país no hay tanto carro como aquí, la mayoría de la gente viaja en bus. Y yo me acuerdo que estaba con ella aquí, así, yo estaba con ella aquí, los buses venían de aquel lugar, así que yo estaba hablando con ella y mirando porque teníamos que tomar un bus juntos. Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, dile que te vas a bautizar. Dile que eres cristiano. Yo no le había dicho nada, porque quería divertirme. Y en ese momento el Espíritu Santo me fue fuerte y me dijo, dile, así que me acuerdo que ella estaba aquí y le dije, bueno, yo el domingo me voy a bautizar. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Eres religioso? Sí, le dije, yo creo en Cristo y mis pastores me dijeron y me tengo que bautizar. Hermanos, literalmente pasó esto. Yo miré allí a ver si venía el bus y cuando volví a ver, no había nadie. Y busqué así. Había desaparecido. De la misma manera que existen ángeles, ¿existen qué? Los demonios. Y yo hoy me avergüenzo. Pero estaba sin Cristo y no entendía. Y yo creo que Dios usó un demonio para jugarse la última carta. La última. Dice, no lo quiero perder, no lo quiero perder, no lo quiero perder. Y ahí estaba la iglesia, a través de Dionisia y tanta gente que orando y orando. Y me imagino a Andrónico, Junias y Herodión, ¿qué hacían?
Oraban. ¿Por quién? ¿Y Saulo cómo se ponía? Cada vez peor. Cada vez peor. Nos enteramos que Saulo estuvo en la muerte de ¿quién? De Esteban. ¿Y qué hizo Saulo? Saulo estaba dando gracias que lo mataron. Dios. ¿Cómo podemos orar para que Saulo se convierta? ¿Cómo podemos hacer? Ahora, no solo hizo eso, sino que ahora fue a pedirle cartas al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para salir por otras ciudades a perseguir a la iglesia. O sea que en lugar de mejorar, se está empeorando. ¿Y saben que el diablo también trabaja en eso? ¿Por qué? Porque cuando empieza a hacerte ver que la cosa está peor, uno dice, ay, antes de orar no pasaba. Y casi inconscientemente uno deja de orar. Dice, no, a ver. Y cuando uno se calma en la oración, las aguas se calman. Pero no es que espiritualmente Dios está a favor de esto, no, es que estás alterando al diablo. Y cuando usted le puso esos 5 nombres, entiéndame, usted se metió en un problema. Porque usted está diciéndole, yo quiero ir a buscar 5 almas. Y muy lindo el hermano, ¿cómo es tu nombre? Juan, usted vio la escena. Sí, nos causó gracia y todo ese momento, cuando el diablo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hizo Juancito? Nada. Señor, tócalo. O sea, y eso pasa muchas veces en la iglesia. Que uno se mete en esta situación de lucha espiritual y no lo entiende. Ahora, ¿qué es lo que también Dios sabía de Saulo? Es que él iba a ser un instrumento escogido. Cuando Dionisia me predicó a mí, yo creo que jamás en toda su vida Dionisia se imaginó que yo iba a ser profesor de seminario y iba a tener miles y miles de alumnos. Jamás se imaginó Dionisia que ese muchachito, ese pequeñito, tan humilde, iba a visitar 15 países predicando el evangelio. Jamás. Ella simplemente le fue a predicar a alguien, porque en la iglesia le hablaron, ¿a quién le puedes predicar? Y ella dijo, yo le quiero predicar a él, a la familia, y nos hablaron. Ahora, ella no supo nunca todo lo que Dios estaba planeando con esa vida. De la misma manera que Andrónico, Junias y Herodio jamás se habrán imaginado que Saulo iba a pasar a ser el apóstol Pablo, que iba a fundar iglesias, que iba a hacer viajes misioneros, que iba a escribir 13 cartas. El mayor escritor del Nuevo Testamento es ese que parecía difícil de convertir. Hoy usted quizá tiene en su casa o en su familia, en su trabajo, alguien que parece difícil de convertir. Está bien, es cierto, es verdad. Ahora pregunto, ¿Dios tendrá planes con esa persona? Pues dígamelo con más fe. Sí que Dios tiene planes. Lo que pasa es que el diablo lo tiene atrapado como me tenía atrapado a mí. Cuando yo era pequeñito acepté el mensaje a los 9 años, la primera vez que me hablaron de Cristo, y yo me acuerdo que lloré mucho. El diablo vio esa circunstancia y me empezó a ofrecer. Entonces estaba el vicio, estaba el robo, estaba la mentira, estaban las mujeres, estaba el baile, estaba la fiesta, y el diablo como dándome, para que no te vayas, dándome. ¿Por qué? Porque algo el diablo no sabía, como Dios sabe, pero el diablo también notaba. ¿Por qué tiene tanto interés la iglesia en este muchacho? ¿Por qué tiene tanto interés esa persona en este muchacho? El diablo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, pero sí entendió que si ellos lo quieren, por algo es, así que yo no voy a soltarlo fácil. Entonces, esas personas por las que usted va a orar en esto es, wow, son un trofeo en las manos de Dios. Pero hay que pelearla. Hay que pelearla. Yo no sé si alguna vez usted fue a pescar. ¿Quiénes fueron a pescar? Hay peces que no pelean. Hay peces que uno los toma y los empieza así y los trae. Pero hay otros que no. Hay otros que y lo tiene que soltar, y lo tiene que traer y soltar. Y yo conozco personas que me han dicho, no, estuve horas para sacar esa buena pieza. Claro, cuando yo fui a pescar tardaba 2 minutos, pero ¿qué pieza sacaba? ¿Sabes así? Pues qué pelea. Ahora, los más grandes que pesqué eran como unas casi entre 8 y 10 libras y estaba bueno, porque era ahí como pelearla. Y el hombre me decía, el experto en esto, el pescador, no experto, me decía, ten cuidado porque es un pez que cuando salta en el aire hace el movimiento para sacudirse y ¿qué? Y sacarse el anzuelo. Y él me dice, pues un pescado, ¿cómo sabe?
¿A dónde estudió? O sea, yo me imagino un curso para soltarse el anzuelo, nivel 1. ¿Entiendes? Como Nemo. O sea, Nemo, suéltate del anzuelo, nivel 2. O sea, no existe. Pero su instinto hace que eso que lo tiene atado lo quiera pelear, soltar. Y no importa si se rompe algo de su cuerpo, quiere la libertad. Y así de alguna manera nosotros, si me permite la aplicación, Cristo lo dijo, os haré pescadores de hombres. Y hay que ir, y hay peces en serio, hay hermanos, hay personas a las cuales tiramos simplemente así, y con una simple carnadita bien pequeñita, y ya, lo traje, pastor, mire, aquí está una ermita nueva, gloria a Dios, y nos pasamos. Hay algunos que son así, pero hay otros, que hay que estar ahí, ¿no? Y peleándola, y uno tiene ganas de que por momentos, así como ya está, pero no, yo no quiero, y como Dionisia oraba por mi familia, yo pienso en Andrónico y Junias orando, Señor, tócalo, y como se ponía cada vez peor, la oración también era con más intensidad, Señor, haz algo con Saulo, Señor, enfréntate, Señor, llega a su vida, Señor, tócalo, y Saulo se ponía más difícil y comenzó a perseguir a la iglesia, entonces la iglesia también redobló su fuerza, y pocas veces en la vida lo hice, pero en algunas veces como pastor, muy pocas tuve que hacer esto. Porque eran personas que realmente entendíamos que tenían que llegar a la iglesia y que el diablo las tenía bien atadas. Y la oración final que hicimos con la familia fue, Señor, utiliza el medio, la forma, la crisis que creas más conveniente, si eso sirve para que esa persona se acerque a ti como familia, te damos libertad para que hagas lo que quieras con tal que llegue a tu camino. Y esa es una oración fuerte. Porque imagínense, no había redes sociales. Pero vamos a viajar a aquel tiempo con teléfonos. ¿Sí? El día que Saulo está yendo a Damasco. Le escribimos a Saulo. ¿Sí? Saulo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué nos diría Saulo? No es cristiano, ¿qué te diría? ¿Qué quieres? ¿Para qué me molestas? Estoy trabajando. Qué bendición, ¿no? Mira, no, estamos orando por ti. Te buscamos aquí, no estabas en la ciudad. No, es que fui a Damasco a perseguir cristianos. O sea, a otros como yo. O sea, Saulo, por favor, no lo hagas. No te metas con Dios, no hagas esto. Yo soy el representante de Dios y tengo las cartas de los sacerdotes. Basta, no me molestes. Perdimos contacto. Y a las 4 o 6 horas llamamos, porque no contesta, y te atiende otra persona. ¿Me sigue la historia? Y se le dice, sí, quiero hablar con Saulo. Saulo tuvo un accidente. ¿Se acuerda cómo fue? Él iba camino a Damasco. Se apareció una luz resplandeciente en el cielo y una voz que hablaba. Y dice que Saulo cayó al suelo. No sé si tropezó, no sé si estaba en un burro, en un caballo, no lo relata el texto, pero cayó, tuvo un accidente. ¡Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? La segunda noticia dramática. ¿Cuál? No sé cómo contarte. Saulo quedó ciego. Tú estuviste orando por él, para que se convierta. ¿Cómo te sientes? Señor, yo te estoy pidiendo que lo salves. ¿Y qué? ¿Y tiene primero? Un accidente. Cuando lograron restaurarlo del accidente, ¿cómo quedó? Sí. ¿Te cuestionarías tu oración? Señor, ¿dónde me equivoqué? Yo estoy orando para que te conozcas, lo estoy orando, la iglesia me dijo, lo tengo en la lista, no sé qué hacer, Señor. Eso fue el día primero. Al otro día vuelves a escribir, no te puede escribir Saulo. Así que de nuevo otra persona. ¿Y cómo está Saulo? Está un poco mejor. ¿Cómo están sus ojos? ¿Qué te dice esa persona? Está igual. Y como familia, y más que nada como mujer, pregunta que harías, ¿está comiendo algo? ¿Qué te dice el texto? No comió ni bebió por
por 3 días. Y te dice, no quiere comer. ¿Cómo te sientes? Y ahí me imagino hasta el diablo, si pudiese decir, ¿tú oraste? ¿Me hubieras dejado tranquilo? Si dejas llorar, yo me lo llevo y vemos qué hacemos con el cieguito. Y tú sintiéndote, ¿es mi culpa? ¿Por qué? Y vas al pastor y le preguntas al pastor, yo estoy orando por esta persona y tuvo un accidente. ¿Por qué? ¿Está ciego? ¿Por qué? Usted me dijo que yo ore. Yo soy pastor, así que me imagino, ¿y qué le digo? ¿De qué le digo? O sea, ¿de dónde, qué texto lo uso? ¿Qué libro bíblico, qué clase del instituto dice esto? No hay una que te diga, frente a tal clase, hasta el problema, dile tal texto. No sé, hermano, vamos a seguir orando. Segundo día. Tercer día, y tú ya mandaste cientos de mensajitos. Tercer día de nuevo. ¿Cómo está? No quiere hablar, no come, casi ni duerme. Se lo ve muy ansioso. Y todavía no ve. No sé cómo estaría usted. Yo trato de ponerme en la posición de Andrónico, Junias y Herodión, que estarían orando por él. Tratando de encontrar una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde nos equivocamos, Dios? Y Dios desde el cielo mirándote dice, no se equivocaron, tranquilos. Ustedes habían orado por algo antes. ¿Qué? Que utilice cualquier forma, que utilice cualquier camino, que utilice todo lo que está a mi alcance. Ustedes oraron y yo estoy haciéndolo. Lo que para ustedes es una gran crisis, para mí es una oportunidad. Porque es el único momento y la única forma en que este tipo de hombre puede ser doblegado. Hay personas que con un simple problemita en la casa te llegan a la iglesia corriendo. Hay otros que necesitan un golpe duro. Yo no sé cómo fue usted. Hay personas a las que le predica y va fácil, y hay otros hasta los que no se lo quiebra completamente, no llegan. ¿Y cómo era Saulo? De ese tipo de personas, su carácter, su fortaleza, su soberbia, su altivez. Entonces Dios dijo, tranquilo, tranquilo. Andrónico, Junias y Herodión, tranquilos, tranquilos. Espíritu, dale paz, porque se están poniendo locos, pobrecito, dale paz. Y llegó por fin el final del tercer día. Cuando llegó, ¿quién a ver a Pablo? Un hombre llamado Ananías, que también tuvo sus conflictos, pero que llegó y lo saludó, hermano Saulo. Yo imagino que ya él, como hermano. ¿Quién eres? A ver el tono de voz, ¿quién eres? Soy tu hermano Ananías. Yo no tengo ningún hermano Ananías. Bravo, ¿no? No, es que justamente me mandó Dios. ¿Quién te mandó? Dios. Yo no sé si usted entiende, cuando le hablamos a una persona que no conoce a Dios, que Dios nos mandó, se ríe. O sea, si Dios te manda. O sea, y bueno, sí, y termina la escena en que él ora por Saulo. ¿Y qué pasa? Se le caen como 2 escamas, dice, de los ojos. Comienza a ver, y en ese instante reconoce que ese Dios que le habló y que lo hizo entrar en la peor crisis de su vida es el verdadero Dios. Ahí nomás le dice, como el pastor decía, me quiero bautizar. ¿Se imagina? Que ese bien bravo, bien rebelde, bien loco, bien agresiva, esa familiar que tiene ese compañero que dice, ay Dios, no, Señor, y que venga un domingo a la iglesia y le diga, pastor, ¿dónde está la agüita? Es como, sí, aquí tenemos, ahora te damos. No, esa no, una más grande. Me vas a ir a buscar una botella. No, una para meterme. ¿Cómo? Sí, es que creo en Cristo. ¿Qué momento, no? O sea, ¿qué pasó? Algo parecido, muy diferente y mucho más mínima a mi historia, a una señora llamada Dionisia, que no dejó de orar. No deje de orar.
No se desilusione cuando parece que se pone mal la situación. No se enoje con Dios cuando en lugar de cambiar rápido la persona se pone más rebelde. Entienda, no es Dios quien está haciendo eso. Es el diablo que no lo quiere soltar. Y el diablo que le va a hacer pensar a esa persona que es una locura ir a la iglesia. Pero créale, si no piensa en esa muchachita que me habló de la carta durante ¿cuántas horas? 2 horas. ¿Y qué hice durante 2 horas? Pero cuando llegué a casa, ¿qué hice? Quisiera ver a esa joven. No sé si alguna vez Dios me permitirá encontrarla. Pero quisiera darle un abrazo tan grande y decirle gracias. Gracias porque no te importó que yo me riese en tu cara durante 2 horas. Gracias porque me burlé de ti y jamás te enojaste, no tuviste paciencia, me amaste. Gracias a esas palabras y a tantas oraciones, yo estoy en Cristo hoy. Y sabe que un día alguna de esas personitas, o Dios quiera que todas las que están en esa lista, algunos de esos van a estar en otro país, como misioneros, como maestros, como adoradores, diciendo, todo empezó cuando un día un pastor Hidalgo, creo que era, dijo que había que orar y una señora a partir de ahí empezó a orar por mí. Y oraron, y oraron, y oraron, oraron. Hasta que un día Dios tocó mi corazón. Yo hoy estoy a casi 9.000 kilómetros de donde pasó esta historia, la mía. Pablo recorrió miles de millas predicando el Evangelio, gracias a la oración de su familia también. Nosotros como familia vamos a orar. Ya oramos, el pastor hizo que oremos por el papel, pero yo me voy a sumar, le voy a pedir que volvamos a hacerlo, ¿sí? Y que usted marque en esa hoja al que cree más difícil, al que es bien bravo. A ver, una marquita. Ahí, no diga nada, no ponga nada, no ponga el bravo. No ponga eso, no. Póngale una marquita, no sé, algo ahí, como diciendo, alguno va a decir, pues los 5. Depende, cada uno conoce su familia, sus amigos, pero a ese o a esa personita que usted dice que, ay Dios, este es el más bravo de todos, póngale una marquita. Y vamos a hablar de ese también en la oración, ¿sí? Porque aún Dios puede quebrantarlo a ese. ¿Amén? Cuando yo llegué a la iglesia hubo personas que venían de una clase social media alta y yo venía de media baja. Mi manera de vestir, de ser, de fumar y de todo no era la mejor. Pero un consejo más, el último, y ya hablamos. Yo llegué a la iglesia con olor a bebida alcohólica y con mi cigarro. Y de hecho había diáconos en la puerta. ¿Hay algún colaborador, un servidor acá? ¿Y quiénes están en la puerta? ¿Alguno de los que están en la puerta? Tú, el de traje, por favor, ven, acércate. Sí. Voy a contar lo que yo hacía. Sube aquí un momentito, por favor. Él estaba en la puerta para recibir a los nuevos. Y yo venía así. Fíjese, a propósito. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? ¿Qué haría usted? Qué momento, ¿no? Yo decía, entiéndame, esos días que yo llegaba, decía, que me diga algo. Que me diga una. Yo venía así a la iglesia. Es muy difícil que alguien te llegue a la iglesia así, nuevo, no. Dios le bendiga, hermano. Amén. Me da gloria estar aquí, aleluya. ¿Qué nuevo te llega así? ¿Cómo te llegan los nuevos? Con su vocabulario, con su olor, Y yo esperaba que algún día me dijera algo. Y me daba bronca que no me dijera nada. Y después Rubén terminó siendo uno de mis consejeros.
uno de los hombres que me ayudó cuando yo estaba en crisis, que yo estaba enojado con la vida y con problemas y con sentimientos. Yo lo iba a buscar a él, porque había visto desde que llegué a la iglesia en él algo hermoso de Dios, que yo no entendía. Pero él tenía amor, paciencia, misericordia. ¿Por qué? Porque estamos orando por 5 personas. Que el día que lleguen aquí, quizá vengan enojados, quizá vengan con un problema, quizá vengan hasta de mal carácter, pero que vengan, porque Dios puede tocar su vida. Amén. Y si vienen sanitos y bendecidos y respetuosos, gloria a Dios, pero por ahí vengan con sus cosas. ¿O al caso cómo llegó usted? ¿Se acuerda? ¿Cómo llegó a Cristo? Llegamos con un montón de cosas malas. Pero que este ejemplo de esta persona sea como un parámetro para nosotros. Que no importa cómo venga vestido, cómo hable, qué olor tenga, podamos recibirlo con amor, con misericordia y gozosos. ¿Por qué? Porque hace meses estamos orando por él. Y gloria a Dios que pudo llegar. Gracias, Padre. Gracias. Si el hermano del teclado puede pasar y ya vamos a tener un instante con Dios para orar. Y puntualmente para orar por esas personas que usted tiene. El pastor dijo 5, quizás usted tenga más en su lista. No hay problema, escríbalas en su casa, métalas en otra lista, haga una lista así como de toda esa gente que usted quiere que conozca a Cristo. Alguien un día oró por ti. Y hoy usted está en su casa porque alguien oró por ti. Póngase de pie, por favor.